Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este Calibaneando especial, esta vez con esta colaboración desde Antalya, Turquía. Soy Miraima García y espero que les guste mi intervención. En primer lugar, quería referirme a la Orquesta Intermezzo. Esta orquesta, fundada a finales de los años 40, en un panorama vileño que necesitaba este tipo de formatos y que necesitaba este tipo de intervención musical, fue una idea original del maestro César Alberti Orozco, quien contaba con una vida cultural bastante destacada, valga la redundancia en la idea, gracias a su presencia en la banda provincial de Ciego de Ávila y en varios otros formatos musicales cubanos del momento. Quiero llamar en primer lugar la atención sobre las palabras de la musicóloga Heidi Cepero Recorder. La doctora Heidi Cepero Recorder, musicóloga camagüeyana, que escribió para La Jiribilla un trabajo denominado Sonando en Camagüey, en el cual se refiere a una serie de formatos instrumentales de la historia local camagüeyana y cómo precisamente en este periodo de gestación del proyecto que sería la Orquesta Intermezzo, Ciego de Ávila pertenecía a Camagüey, pues incluye una alusión que me pareció muy interesante para el espacio en el que nos encontramos. Por ello se las leo. El son llegó al centro del país muy diverso y el formato jazz band fue uno de los más usados en aquellos primeros años. La Marquesano, la de Vitico González, los hermanos Licea, tocaban mucho son montuno al estilo Chepín Chopin en Santiago de Cuba. Además, sobresalía la tridimensional de Isaac Van Brul y la Orquesta Intermezzo de Ciego de Ávila. Además, hace referencia a la jazz band de Jorge González Alve, lo cual nos permite entender, nos permite inferir que la orquesta tenía un gran potencial y relevancia, no solo para el espacio cultural avileño, sino para el espacio cultural del centro del país. Esto tiene una gran importancia porque estamos hablando de finales de los años 40, años 50, un periodo en el que varios formatos instrumentales, varias corrientes artísticas de la música cubana están coexistiendo y lograr ganar visibilidad dentro de ese espacio, pues vale la pena recalcarlo, vale la pena resaltarlo. Otro aspecto que quisiera señalar es precisamente que la musicóloga Heidi Cepero Recorder se refiere al formato jazz band, pero lo hace de manera coloquial. Y vale la pena detenernos en esta cuestión de los formatos y las denominaciones, precisamente porque la Orquesta Intermezzo es promocionada, como muchas orquestas del país, como una orquesta de formato jazz band, pero varios investigadores del país están desde hace unos cuantos años en la tarea de corregir precisamente este error de denominación. ¿Por qué? Porque el formato jazz band era un formato pequeño, reducido, con un representante de cada instrumento, y se utilizaba en el jazz principios del 1900, quizás hasta el 1920, pero a partir del 1920 comenzó a utilizarse para interpretar jazz y otros géneros de la música americana, un formato engrandecido que contaba con duplicaciones, triplicaciones en las familias instrumentales, y que por este crecimiento de lo que era el formato jazz band se denominó Big Band, que significa literalmente gran banda. Y precisamente la Intermezzo, por su formato, entra en esta denominación de Big Band, como todas las adecuaciones que se hicieron en Cuba a partir de la década del finales del 20, 30, 40. Una vista rápida por lo que es este formato de Big Band sitúa su evolución a partir de 1935 y hasta 1950. Su propósito era interpretar, como ya se explicó, música norteamericana
sobre todo formatos de jazz, y tuvo entre sus principales cultores, los más destacados, a Benny Goodman, a Count Basie, Duke Ellington y Glenn Miller. Todas estas agrupaciones se pueden insertar de alguna manera en lo que se denomina era del swing norteamericano, y precisamente todos los procesos de circulación de la música que tuvieron lugar desde la década del 20 y hasta el 50 entre la música norteamericana y la música cubana dieron como resultante que ya en el 1929 existiera en nuestro país una orquesta con este formato de Big Band, que fue la orquesta de los hermanos Castro, dirigida por el saxofonista Manolo Castro. Esto es un precedente directo de lo que fue el nacimiento de la orquesta intermezzo y de lo que fue el nacimiento de otras orquestas del momento. Su propósito inicial, interpretar formatos americanos que antiguamente formaban parte del repertorio de las bandas de conciertos, como el foxtrot, el charleston, los pasodobles y el swing, pero poco a poco estos formatos de Big Band comenzaron a interpretar música cubana y terminaron por asimilar incluso instrumentos de la percusión cubana y afrocubana que permitieran abordar mejor el género. En el caso de la orquesta intermezzo, y volviendo a nuestra orquesta intermezzo, que espero que haya quedado muy refrendado esto de que se trata de una Big Band, tenemos ya notoria presencia en el espacio avileño a partir de las publicaciones del diario El Pueblo, en el cual se le menciona junto a figuras como Benny Moré, junto a figuras como la orquesta de Ernesto Duarte, junto a figuras de otras zonas del país, de otras regiones del país que llegaron o que llegaban a nuestra provincia, y se les menciona en una categoría que es, o sea, desde un establecimiento de juicios de valor, para hablar con mayor propiedad, que me llama mucho la atención, porque se trata de un establecimiento de juicios de valor donde la orquesta intermezzo, aunque fuera una orquesta local, está a la altura de las orquestas que vienen de otras regiones del país. Incluso sus cantantes son elogiados por la prensa periódica, pero también por los intérpretes de otras regiones que llegan a la provincia. Yo creo que definitivamente era una necesidad estética de un término municipal cada vez más en auge y cada vez en mayor proceso de desarrollo de su vida cultural, tener un formato como este, y que esto en 75 años no ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque la orquesta intermezzo pudiera definirse a partir de su impacto cultural y a partir de un término que ha sido muy aclamado, muy valorado y muy utilizado como bandera para la cultura cubana en los últimos tiempos, y es que se trata de la resistencia creativa, que es la capacidad que tienen los individuos dentro de una sociedad específica de hacer frente a una manifestación hegemónica, a una manifestación cultural que intenta dominar el mercado, o a unas manifestaciones culturales que intentan dominar el mercado, a partir de del abanderamiento de manifestaciones de las minorías. Esto es un proceso que está ocurriendo en el mundo entero, no solo está ocurriendo en nuestro país. Se está gestando un proceso de rescate en torno a aquellas instituciones, aquellas agrupaciones, aquellas manifestaciones culturales, no solo de la música, también de la danza y de las artes visuales, que constituyen parte de la historia de los pueblos, y el intermezzo es parte de la historia de nuestros pueblos. Y a veces pudiera parecernos que una peña lineal o una peña de la Casa de la Cultura es un espacio arquetípico donde solo un grupo determinado de actores pueden intervenir, pero lo cierto es que esa interpretación, por ejemplo, de un tema arquetípico de la música cubana, valga la redundancia, mediante un formato de jazz band con músicos modernos que viven en el día a día, constituye un acto de rebeldía, pero permite que nuevas generaciones hagan un ejercicio de apropiación
sobre la manifestación cultural. Espero que les haya gustado mi intervención.